Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. De verdad me alegra volver a dirigirme a ustedes, estar con vida. Es un privilegio que Dios nos da en este tiempo que vivimos tan difícil, un tiempo donde la salud es tan primordial para nosotros y sé que la hemos aprendido a valorar. Gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, porque por su bondad estamos aún aquí con vida y dándole gracias a Dios por eso y por muchas cosas más, ¿verdad? Gracias le damos al Señor por su provisión y por los cuidados que Él ha tenido con cada uno de nuestra familia, a pesar de muchas cosas, porque sé que en esta pandemia pues hemos sido afectados de una o de otra manera, pero el Señor ha sido fiel y ha estado con su pueblo, ha cumplido su palabra, pero hoy nos hace un llamado. Y ese es un llamado que Dios nos hace a cada uno, volver a lo esencial, aún en medio de la pandemia. Quiero que hablemos sobre ese tema. ¿Cómo vuelvo yo a lo esencial? Dios me está haciendo un llamado muy personal. Y sabemos que en este tiempo, hermanos, la iglesia a nivel mundial ha sido afectada por el impacto global del coronavirus. Hemos sido testigos de la muerte de pastores, miembros de las diferentes congregaciones, familiares, amigos, vecinos. Y hemos sido testigos también y hemos sentido, ¿verdad?, cómo la prohibición de celebrar juntos de forma presencial los cultos, también lo hemos sentido mucho, ¿verdad?, porque nos gusta estar juntos alabando al Señor. Nos ha tocado celebrar cultos y la Santa Cena, ¿verdad?, aislados en nuestras casas. Hemos estado imposibilitados de vivir la intensidad, ¿verdad?, devocional con que se vive ese día tan especial para nosotros los cristianos como es celebrar la Santa Cena juntos. Pero sin embargo, al igual que el resto del mundo, estamos retados a ir más allá de esto y reflexionar sobre lo que significa para la iglesia en este tiempo de pandemia. Eso implica, hermanos, volver a la esencia de nuestra fe. Y es a lo que Dios nos está llamando, que volvamos a la esencia, ¿verdad? Que volvamos a eso esencial que es nuestra fe y entender cómo Dios se hace presente en estos acontecimientos que estamos viviendo. Como cristianos hemos de reconocer que esta pandemia es una señal de los tiempos ya profetizados en la palabra de Dios y que nos exige analizar las formas en que somos iglesia y en cómo representamos el Evangelio, ¿verdad?, ante el mundo. Esto a veces se dice fácil, pero la verdad estamos ante una cuestión donde no existen recetas ya establecidas al estar ante estas circunstancias nuevas, ¿verdad?, que estamos viviendo en nuestra historia. Estamos exigidos a responder con fidelidad creativa y con un gran esfuerzo ministerial. Sin embargo, debemos ser precavidos de no caer en la actitud de quienes creen estar inventando algo que ya existe. La iglesia como cuerpo vivo, fundado en Cristo Jesús y enriquecido por las generaciones que nos precedieron, cuenta con recursos para orientarnos en la difícil tarea de conducirnos por esta crisis, sin dejar de lado esta novedad que estamos viviendo. Para el pueblo de Israel, una experiencia fuerte que tuvo que pasar fue el exilio en Babilonia durante el siglo VI a.C. La ciudad santa de Jerusalén fue saqueada, el templo de Dios destruido y las élites del reino de Judá deportadas a la capital del enemigo. Nobles, intelectuales y artesanos fueron despojados de sus posesiones de poder y forzados a reinsertarse en una sociedad extranjera como ciudadanos de segunda clase. Aquellos que eran gente importante en su nación tuvieron que experimentar la humillación. Al tocar fondo, hizo que los exiliados provenientes de los círculos de poder se dieran cuenta de que su confianza estaba puesta en una aparente seguridad, en su egoísmo. Pensaron que eran omnipotentes. Al tocarles estar en el lado de los oprimidos, recordaron su vulnerabilidad y su interdependencia de Dios y del pueblo.
Fue entonces que volvieron a lo esencial. Recordaron que eran una nación elegida por Dios para anunciar la salvación a todas las demás naciones. Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y se había comprometido a amarlos incondicionalmente en el marco de una relación indestructible. Miremos lo que dice en Jeremías 6:16. Y ahí nos invita el Señor y nos dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dice en Zacarías 1:3: volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así como los judíos en el exilio, la iglesia cristiana ante la pandemia está llamada a examinarse a sí misma. Dice en Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Estamos tan centrados en el culto que hoy nos cuesta a muchos no tener reuniones presenciales y aún más quizás ayunar en la comunión familiar. Pero la palabra del Señor nos da grandes ejemplos. Veamos lo que dice en Hechos 2:46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si vemos aquí dice: y partiendo el pan en las casas. Estaban reunidos en las casas, y eso es un gran ejemplo que nos dio la iglesia cuando inició. Retomando, hermanos, el ejemplo con el exilio babilónico, esta comunidad también se vio impedida a dar culto a Dios de la forma tradicional que lo hacía. Al ser destruido el templo de Jerusalén, esa religiosidad judía fue bloqueada, pero ante esta ausencia redescubrieron el mensaje revelado por Dios y la historia de su relación con Él. Sin embargo, decidieron ponerlo por escrito para que los ayudara a sanar sus heridas, reconciliarse con su pasado y convertir el exilio en esperanza. El corazón de la Biblia hebrea pues adquirió forma, ¿verdad?, durante ese tiempo de prueba, ante la imposibilidad de ir al templo. Estos creyentes concentraron su experiencia de fe en la palabra de Dios. Concentrar la vida de fe en la palabra de Dios es reconocer que nuestras experiencias también son lugar donde Dios se nos manifiesta y nos llama a colaborar con esa misión que fue ordenada también para cada uno de nosotros. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. Concentrar la vida de fe en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso este es un tiempo de reflexión. Dice en Mateo 17:20: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero hermanos, debemos de estar atentos para entender el plan de Dios, aún en estas situaciones inesperadas como esta pandemia que estamos viviendo. Fíjense que esto le pasó también al profeta Ezequiel, uno de los judíos cautivos en Babilonia, acostumbrado a restringir la presencia divina al templo de Jerusalén. La gloria de Dios se le apareció en el país de Babilonia, concretamente en el lugar donde vivía con otros exiliados junto al río Quebar. Esto lo encontramos en Ezequiel 1, lo pueden leer ustedes del 1 al 28. Dios se desplazó hasta las orillas, abandonando la ciudad santa de Jerusalén para acompañar a su pueblo que estaba sufriendo, estaba en el exilio. El testimonio de Ezequiel nos marca
donde debemos situarnos como iglesia ante la pandemia. Es admirable la creatividad desarrollada para sostener un culto, ¿verdad? Y la oración grupal por medio de plataformas virtuales. Lo hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Y es admirable, ¿verdad? Esa creatividad. Sin embargo, hermanos, hermanas, estoy segura que la realidad que vivimos también nos reclama a declarar la presencia viva de nuestro Dios en todos aquellos que están arriesgando sus vidas para proteger a los vulnerables. Como iglesia, a nivel mundial, nacional, municipal, en nuestra comunidad, en los barrios, con los vecinos, yo considero que se están sumando muchos esfuerzos, ¿verdad?, para ayudar a los demás. Varios hermanos, hermanas nuestros, ¿verdad?, están en primera fila de la batalla contra el coronavirus. Y aún el gobierno está contribuyendo a mitigar los efectos de la crisis, ¿verdad?, ante los más pobres. También quienes están aislados en su casa pueden participar de este testimonio de una iglesia servidora, expresando solidaridad, como dar de comer al hambriento, estar en contacto virtual, ¿verdad?, con quienes están solos, auxiliando al vecino, al adulto mayor, a niños, niñas en general, solidarizándose con las historias de aquellos que tienen necesidad tan apremiantes y básicas, ya que para estas personas, ¿verdad?, que están pasando momentos bien difíciles, quizás el atender un culto, aún en lo virtual, quizás es lo último que están pensando, porque están centrados en la situación que están viviendo. Puede ser de salud, quizás ingresados en un hospital, quizás con gran necesidad económica, quizás les falta alimento en su casa. Están centrados en eso y estamos llamados a eso, a servir, a demostrar lo que el Señor nos ha enseñado, a vivir el Evangelio, a volver, como dice el tema de ahora, volvamos a lo esencial, vivamos el Evangelio, así como Jesucristo lo vivió y nos da ese gran ejemplo. En conclusión, hermanos y hermanas, puedo decirles que en medio de la pandemia, Dios nos está requiriendo que pasemos de un cristianismo de costumbres a uno de práctica de servicio real a nuestro prójimo y volver a lo esencial de lo que es en sí el Evangelio. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que reflexionemos, ¿verdad?, un poco de la palabra del Señor y que estos versículos que hemos leído, hemos reflexionado, pues sirvan a nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y nos sigamos escuchando y viendo, aunque sea de forma virtual, hasta que el Señor pues nos permita. Que Dios les bendiga y siga proveyendo a sus vidas y que el Señor siempre esté con ustedes, ya que la fidelidad de Dios es tan grande y yo sé que cada día la celebramos. Amén. Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Los hombres en todo lugar al cielo empiezan a voltear, tu rostro quieren encontrar y buscan tu verdad para poder hacer así tu voluntad. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación. Tu voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar
escuchar tu dulce voz llamar, es hora de volver al seno del hogar. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación, oh Rey de la creación.